Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Con Securitas, empresa segura, empresa que no se detiene. Marzo es vuelta al trabajo y mes de ir a dar una vuelta con Mita Rentacar. AFP Habitat, Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, es lunes 25 de marzo del año 2024. Consuelo Saavedra, Matías del Río, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues. Muy bien. Oye, qué bueno. Estoy muy, aprovechemos que tenemos un break porque nuestra entrevistada está subiendo. Lo de Moscú es completamente... es muy parecido a Bataclan como primera medida. Tiene varios elementos similares por lo que leía. Ese ataque en París. A Bataclan, el ataque en París. Todo apuntaría que es el Estado Islámico, pero cuesta entender por qué el Estado Islámico. ¿Por qué en Rusia? A no ser que ellos quieran, digamos, abrir el naipe, es decir, nosotros somos no alineados de verdad, entre comillas, volviendo a la lógica setentera o sesentera. Y Rusia insiste en usarlo como un acto como una suerte de propaganda respecto a la verdadera cara de Ucrania, de Zelensky y su gente, que habría realizado este atentado. Atentado con, hasta anoche por lo menos, vi yo 137 muertos. 180 heridos, algo así. Ese es el último número, 137 número muertos. Monstruoso. Que recordemos que es un asalto a una sala de conciertos con rifles de ataque y que a matar, sencillamente a matar. Las imágenes, yo vi unas pocas, así un poco de lejos nomás, además en los medios que yo lo vi no estaban relativamente censuradas, pero es impresionante y entonces tratar de entender qué es lo que estaba pasando por la cabeza de esta gente. Entiendo que hay 3 detenidos. 4. ¿4? 4, ya, perfecto. Sí. Ayer se presentaron ante la justicia. Ante la justicia y aparentemente serán unos señores que venían de ex repúblicas soviéticas, digamos, algunos de ellos con la residencia vencida, pero sin antecedentes penales de ningún tipo, pero parecían señores bastante entrenados en el uso de armas. Todo lo que rodea a Putin es muy... Y hay dos elementos que agregar, Consuelo. Tú estás más cerca, probablemente mucha más información por allá. Claro que sí. Claro, fue, por ejemplo, que había habido una alerta anterior que había emanado de Estados Unidos, me imagino de sus aparatos de seguridad e inteligencia, que podría pasar esto, y que actualmente hay una alerta sobre Francia, sobre un eventual ataque terrorista. Francia cerró todo, digamos. Entonces, y Francia además que tiene la herida abierta y tiene el problema mucho más cerca, si se quiere, con este tipo de ataques, Consuelo. Sí, bueno, Francia tiene los Juegos Olímpicos por delante este año y de ahí la preocupación. Estados Unidos y también Gran Bretaña habían advertido la primera semana de marzo que había probabilidad de algún ataque en Rusia. Estados Unidos ha informado que le entregó la información a Rusia y que los temas de terrorismo son de nivel internacional y que por lo tanto en eso la colaboración sigue, independiente de cuáles son las posiciones respecto de Ucrania y otras materias, evidentemente. Hoy día juega Chile en Francia. ¿Y qué tiene hoy día juega Marsella. Ah, sí, pues mañana. Por la alerta, claro. Hoy a media tarde. No, mañana. Ah, me cuidado que. ¿Mañana? Estoy demasiado segura porque incluso soñé en algún minuto con ir. Perdón, ya. Me desconfundí yo. Así que tengo el tema en la cabeza. Es mañana el partido, no sé si se irá a suspender. En todo caso, la pregunta que hace, este es el ataque, a uno se le olvida que Moscú es Europa, finalmente, sí, ¿verdad? Entonces se califica en este momento como el ataque terrorista del Estado Islámico más importante por cantidad de víctimas, más que Bataclan.
¿ya? Sí. Con las 137 personas que han muerto hasta el minuto. ¿Por qué esto ya se lo adjudicó el Estado Islámico? Putin insiste en que esto tiene que ver con Ucrania. Exacto. Pero desde los Estados Unidos y desde todas las agencias de inteligencia dicen que es por libro un ataque del Daesh, ¿ya? Y esto es una facción que se llama Khorasan, ¿ya? Khorasan es una zona geográfica de Asia, ya que incluye de partes de Irán, en fin, de Tayikistán, son todos tayikos, ¿ya? Y la pregunta, ¿por qué? Hay muchas razones por las cuales podría estar ocurriendo históricamente. Tienes el asunto de Siria, ¿verdad? Claro. Desde donde está el apoyo de Rusia a Bashar al-Assad y que finalmente saca lo último que quedaba de la idea del califato, ¿verdad? Hoy en día ISIS está realmente repartido por todas partes del mundo. Esa podría ser una razón. También el rol de Rusia en Afganistán. Lo otro, desde un punto de vista práctico, cuando tú reclutas gente que habla el idioma de el sector donde quieres atacar, ¿ya? Y evidentemente que estas son personas que hablan que hablan ruso. Hay que ver si los llevaron a Rusia o no, pero varios tenían residencia, otros la tenían vencida, pero al parecer lo que entregaron muy torturados, muy golpeados, ya hay que decir eso. Circularon videos durante el fin de semana horrorosos de la detención Sí. de estas personas, que son jóvenes. Eso no lo vi. Hay gente, yo no los he visto porque no los quiero ver, pero lo que reporta la prensa, bueno, cosas bien terribles, ¿ya? Y era cosa de verlos como estaban de golpeados cuando los presentaron ante la justicia. Mucho por ver sobre cuál va a ser la respuesta de Moscú. Estaba leyendo que ha habido otras detenciones, hubo detenciones en Alemania hace poco. No es que ISIS no esté activo, sino que, por lo menos de acuerdo a los servicios de inteligencia de Europa, los han ido desarticulando y han logrado frenar muchos ataques, muchos complots para atentados terroristas, que no fue el caso de Rusia. Se preguntan por qué. Bueno, probablemente Rusia está concentrado en otros asuntos, ¿verdad? Y eso permitió Consuelo, que ocurriera... Que toda la guardia baja ataque. y que por eso lo eligieron. Exactamente. Digamos. Claro. Consuelo, ¿cuál es el riesgo, que según lo que tú has leído, que llevas más horas leyendo probablemente cosas más cerca, del riesgo a que Putin, más allá llegue o no llegue a la convicción o a la evidencia de quién fue, de que utilice esto contra Ucrania? Es decir, él podría perfectamente decir, mire, nuestra evidencia, nuestra inteligencia indica que esta es un ataque del Daesh, o sea, del islamismo radical, pero igual me sirve para ir contra Ucrania. Y ese es un problema, y que eventualmente sobre eso monte un ataque, monte un ataque a otros lugares, y que, no sé, que esto sirva. Sabemos cómo es Putin y cómo operan estos países y estos líderes autócratas. ¿Se menciona eso? Sí, se menciona y por eso llama tanto la atención que a pesar de toda la evidencia que existe y a pesar desde que los órganos oficiales de comunicación, si es que existe tal cosa, del Estado Islámico se han atribuido el atentado y han puesto fotos de las personas encargadas, el hecho de que Putin hasta hoy, 3 días después, se niegue a admitirlo o siga jugando con la posibilidad de que, como los pillaron en una carretera que iba hacia Ucrania, esté vinculando con los ucranianos, pero... Lo curioso es que al principio, recién ocurrido esto, 2 de sus principales delfines, uno Medvedev de Putin, salieron con la tesis ucraniana, muy rápido. Sí, bueno. Yo te diría que incluso antes de que que ISIS se autoinculpara o se lo atribuyera. Entonces ahí puede haber una sospecha. 8 de la mañana con 14 minutos. La tercera fue la vencida. Pero es comprensible en este caso. Está con nosotros, bueno, es una talla interna. Está con nosotros la ministra de Salud, Jimena Aguilera,
¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con Buenos días. nosotros. Buenos días. Buenos días. Gracias por la que invitación. 2 veces tuvo que bajar a última hora la invitación porque la ministra tuvo que ir al Congreso. Sí. No es que no se fuera a la playa. No sé por qué te le caís mal. No. Tenía que ir al Congreso. Lo que pasa es que la engañamos, le dijimos que no ibas a estar tú hoy día, entonces por eso Claro. que vino. Ministra, buenos días. Consuelo. Buenos días. Sí, claro. A ver, ministra, vimos, obviamente vamos a hablar de Hola, en primer Consuelo. término de la situación. Hola, buenos días, de la situación de las ISAPRES ya, y vimos la semana pasada este fallo del Tribunal Constitucional respecto de cómo calcular la deuda, de cuánto es la deuda, y el gobierno sumándose a parlamentarios que plantearon ante el Tribunal Constitucional que esto era una materia exclusiva del gobierno, ¿verdad? Del Ejecutivo, porque irrogaba gasto fiscal. Entonces, no, por ¿qué ser implicancias materia tiene? de seguridad social. Seguridad social. Es que, Bueno, es que sí, que a su vez, sí, que, evidentemente, que la seguridad social a su vez implica que se gasta plata fiscal, pero sí, bueno, como sea. Ese es el motivo. Sí, está perfecto. Pero da lo mismo, el punto es que el Tribunal Constitucional le encontró la razón. ¿Qué significa eso ahora en términos de lo que se está negociando en el Parlamento, cuando además está corriendo el plazo para que esto se apruebe, verdad? Sí, bueno, nosotros ya estamos en toda la tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La semana pasada se aprobó en general el proyecto, y en realidad para nosotros lo que significa es una reafirmación del planteamiento del Ejecutivo, en el sentido de que cuando en la sala del Senado se planteó esta indicación, con el ministro Elizalde hicimos una reserva de constitucionalidad por considerar que eran materias de la seguridad social. En la propuesta de gobierno no estaba incorporada esta posibilidad del cálculo de la mutualización. Sí hay otros mecanismos que permiten el equilibrio financiero, y bueno, nosotros vamos a seguir con la tramitación, esperando efectivamente que se aprueben los elementos que permiten el equilibrio financiero. Como hemos conversado en otras oportunidades aquí en la radio, el tema del cálculo de la deuda es menos relevante que el logro del equilibrio en el cual los ingresos alcancen para financiar las prestaciones de salud, que es en definitiva lo que debemos resguardar en miras de mantener la estabilidad del sistema, que se cumpla la sentencia, pero que siga funcionando el sistema, particularmente los prestadores privados. Ministra, pero el equilibrio financiero es un asunto de largo plazo, y que quizás no es tan sencillo para las ISAPRES que están más afectadas por el asunto de la deuda. ¿Cómo podrían esas ISAPRES, que van a quedar con una deuda más grande, sobrevivir? O cuando uno habla de equilibrio financiero del sistema, bueno, es un poco darwiniano. Algunos tienen que morir y otros florecerán. No, bueno, nosotros, Consuelo, hemos hecho bastantes acciones, más que palabras, que han permitido mantener una estabilidad del sistema. De hecho, como Ejecutivo propusimos la ley de reajuste, el adelantamiento del reajuste anual. De no haber logrado esa aprobación en la ley de reajuste, en este momento estarían intervenidas algunas ISAPRES. Y de hecho, en el cálculo del índice de costos de la salud se hizo por una vez una modificación en la que no se consideró uno de los factores, que es FONASA, que permitía un techo un poco más bajo, justamente para permitir este equilibrio. Eso, por cierto, que no ha equilibrado los ingresos, la pérdida de ingresos que produjo la sentencia GES, que eso se tradujo en que la gente percibió una disminución de los cobros. Sirvió para mitigarlo, que fue lo que nosotros dijimos, simplemente era una medida de mitigación mientras se aprobaba la ley corta. Es decir, nosotros ya hemos hecho algunas acciones que demuestran que estamos responsablemente enfrentando esta situación. En el proyecto de ley hay otros elementos, como por ejemplo el plan de pago y ajuste, en el cual las ISAPRES van a tener que presentar su plan de pago de los montos que la Corte consideró que eran cobros en exceso, junto con una propuesta de mejorar la eficiencia del gasto, y eventualmente, dependiendo de la solicitud de la situación financiera de cada ISAPRE, pueden requerir un ajuste de precio. Y esa es la medida que en el fondo puede ayudar, junto con lo que ya se aprobó en el Senado y que esperamos que se apruebe en la Cámara de Diputados, de que no existan planes por debajo del 7%. Ambos elementos ayudan a tener un mayor equilibrio financiero. Dos elementos en función, porque se confundía lo de la mutualización con esa última parte, con la parte de que no los planes fueran al menos del 7%, con lo cual no hubiera devoluciones. No, claro, es que hay, sí, como
son temas complejos, la verdad es que la gente se confunde muchas veces. Pero porque eso sigue en la idea del Ejecutivo, sigue estando la lógica de que finalmente la gente, tal como ocurre en el FONASA, que la gente aporte el total del 7% a salud independiente. Claro, eso como primera medida. Pero como segunda medida, el tema de la mutualización, con lo complejo que es, si el Estado, si el Ejecutivo considera que contribuye a la solución, ¿están dispuestos a patrocinarlo? Porque el único riesgo, porque la única razón por la cual el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre el fondo, lo que dijo es que no existía la facultad, que era iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, ¿ustedes están abiertos a alguna fórmula al respecto o la descartan por completo? Nosotros hemos estado abiertos a varias fórmulas que no vayan en contra de lo que entendemos es lo que plantea la sentencia de la Corte. Ese es un punto, disculpa, ¿ustedes no están en favor de incluir la mutualización porque creen que no interpreta el fallo o es un asunto de principios del gobierno? Porque, bueno, lo hemos dicho en varias oportunidades, ustedes también me han preguntado eso, lo ha planteado el ministro Cordero en las mismas sesiones de la Comisión de Salud del Senado. Desde el punto de vista del Ejecutivo, la sentencia habla de contrato a contrato, por lo tanto no es compatible con la sentencia. Esa es la interpretación que nosotros tenemos. Salvo que se modifique por ley, porque una ley no va en contra de un fallo judicial, lo que hace es modifica la norma. Claro, pero abre nuevamente una ventana a la judicialización de gente que va a interpretar de que no se está haciendo justicia respecto a los cobros en exceso que ellos tuvieron. Recordemos que la mutualización lo que plantea es que a las personas que se les cobró en exceso, que es lo que dice la sentencia, que se vea contrato a contrato, se le consideren una rebaja de esa deuda porque hay otras personas a las que se les cobró de menos. Ahora, esas personas que se les cobró de menos fue justamente en atención a una estrategia comercial en la cual se trataba de captar personas con baja siniestralidad y con por lo tanto aportantes netos. Y eso es lo que justamente al abrirnos nosotros como Ejecutivo y plantear de que no deberían haber planes por debajo del 7%, trata de recuperar un principio de la seguridad social, es decir, que la gente aporte en forma equitativa. Ministra, dado que la mutualización, ustedes ya se han expresado al respecto, y las ISAPRES, muchas de ellas dicen que sin esto la deuda de 1.100 millones de dólares es impagable, por mucho que se le dé mucho plazo, que la de mutualización les permitía bajar a 400 y con plazo se podía pagar. Bueno, dado ese escenario, hay que mover otras perillas. Esto es como la mesa aquí de la radio, hay que mover varias perillas y una de esas perillas es, para los costos y para dar estabilidad a largo plazo, tiene que ver con las licencias. Porque nosotros hablamos de hace meses ya de cosas hiper sofisticadas, pero llegan muy simples. Es la cantidad de fraudes que se están produciendo. Entiendo que, ¿cuánto era la cifra? ¿2/3 o una cifra así? No era 2/3. Había un error en esa interpretación. Sí. Ya, era ridículamente alto el costo. Es alto, pero no es 2/3. Ya, pero es alto, igualmente. ¿Cuánto? Es alto. Aclarémoslo. No, lo que pasa es que era el 2/3 del 7% que se le pagaba a FONASA, no era el del total. No era el total. Era lo que se dijo en su momento, que 6 de los 7 puntos, el 7% que cada uno de nosotros pagaba, se iba a pagar licencia. Sí. Eso era monstruoso, ¿no es así? No es así. ¿Y más o menos cuánto es? Es alrededor del 40 y tanto %. El director de FONASA explicó eso. Ya, pero igual es muy alto. Igual es muy alto. Entonces la pregunta pero no es tan alto. Si es que se van a morir las ISAPRES, acarreando todo. Tan alto como 2/3. Claro, 2/3 66, tampoco es tan lejos. Bueno, pero en fin. Si es que, dado que no hay mutualización, si llegan acá la ISAPRE, si arrastra todo el sistema público-privado, todas las clínicas privadas y es la debacle total, me imagino que hay que buscar esas otras perillas. Y si aquí hay una variable que es 40% del costo, la pregunta es ¿qué se está haciendo realmente, concretamente, y que si está funcionando para bajar el costo en licencia? Sobre todo que muchas de ellas son fraudulentas. Bueno, efectivamente ustedes mismos estaban hablando de eso antes de que yo llegara, de cómo aquí en la radio, de cómo se ha tratado de controlar el tema de los médicos grandes emisores y que efectivamente ha resultado tanto en lo que ha hecho las ISAPRES como lo que ha hecho la CONPIN, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública, en una reducción en el tiempo de estas licencias médicas. Recordemos también que las licencias médicas tuvieron un boom, al igual que los tiempos de espera en relación a la pandemia, y que eso se ha ido normalizando, y también parte del tiempo que ha pasado desde que fueron las sentencias de la Corte Suprema hasta ahora ha significado un gasto, una reducción sostenida del gasto de licencias médicas, y eso hay que proyectarlo en el tiempo. Lo que nosotros hemos
hemos hecho fortalecer la fiscalización de los grandes emisores y tenemos un proyecto de ley de grandes emisores que tenemos que entrar ahora las indicaciones que justamente agravan las sanciones a los médicos que son emisores fraudulentos de licencias médicas. Y eso cuenta con el apoyo transversal de las distintas bancadas y también del Colegio Médico. Es decir, que un tema es el descanso, que es parte de la indicación médica y muchas veces es lo único que existe para recuperarse, por ejemplo, en cuadros virales. Muchos de ellos solamente requieren el reposo. Pero una cosa muy distinta es el abuso que existe de la licencia médica, las licencias reiteradas, y eso justamente es lo que estamos tratando de fiscalizar y fortalecer, y eso efectivamente entre el 2023 y el 2022 significó un ahorro de recursos bastante significativo y va a seguir funcionando y va a seguir eso enfatizándose hacia el futuro. Y si llegara, a normalizarse el tema de las licencias, y entiendo que hay una propuesta de la FEN al respecto, no sé exactamente de qué se trata. Hay una propuesta de sacar el fondo, hacer un fondo distinto de licencia. Nosotros dentro de los proyectos de reforma que están apoyados con estudio del Banco Mundial hay un estudio específico del tema de licencias médicas, y dentro de la discusión del protocolo de cuando estuvimos hablando de el presupuesto y también la ley de reajuste en relación a la ley corta, y firmamos un protocolo con los parlamentarios respecto de que vamos a incorporar modificaciones al subsidio de incapacidad laboral más allá del tema del control de grandes emisores, que es un proyecto de ley que ya está avanzado en su tramitación, pero eso lo vamos a hacer a principios del año que viene. ¿Cambiaría la estabilidad de mediano y largo plazo si se normalizara el tema de las licencias? O sea, la normalización del sistema de licencias médicas es requerido tanto para el sistema privado como para el público. Por lo tanto, es una prioridad. ¿Consuelo? Sí, quisiera volver a lo que se va a discutir ahora, cuando se acabe la semana distrital, ¿verdad? La próxima semana, y también pensando que el asunto de la llamada ley corta se tiene que resolver antes de mayo para cumplir con el fallo. ¿No hay ninguna posibilidad de que el gobierno pida extensión de plazo para seguir conversándolo? Nosotros no lo estamos considerando, pero tanto como ninguna posibilidad, nunca hay que cerrarse totalmente, pero la verdad es que no tenemos ninguna consideración a pedir plazo en este momento. La fecha es el 12 de mayo, tampoco tenemos ninguna certeza de que nos vayan a dar un nuevo plazo. Las personas están esperando que se cumpla la sentencia, por lo tanto no es una variable que estemos en este momento considerando. Lo que hemos hecho es un calendario de tramitación de la ley corta bastante acelerado en la Cámara de Diputados, se ha ido cumpliendo, porque recordemos que fue bastante larga la discusión en la Comisión de Salud del Senado. Esto ha sido bastante más abreviado y vamos a empezar la votación artículo por artículo la semana que viene, en miras de llegar a la sala a mediados de abril. Esta propuesta de pagar con acciones o bonos, de pagar con bonos, ¿de qué se trata? ¿La acogería el gobierno? Nosotros la estamos estudiando, eso lo estamos estudiando esa posibilidad. Hay un planteamiento de varios parlamentarios que ha sido en ese sentido. Hay un proyecto que presentó una diputada demócrata, Joana Pérez, y lo estamos considerando. Hemos conversado con ellos, se está estudiando cuál sería la forma. En todo caso, sería, si se acoge, sería algo optativo, no sería obligatorio. Uh-huh. Tiene dificultades técnicas, por eso es que lo estamos estudiando. Uh-huh. Si cayera alguna, le quiero preguntar que yo entiendo que el gobierno no quiere por ningún motivo que esto se entienda como un perdonazo a las ISAPRES, etcétera, pero no sé, estaba pensando en cuáles son las consecuencias para las personas afiliadas a las ISAPRES, ¿verdad? Porque si una ISAPRE resulta que termina cayendo, esa persona no le queda otra en este minuto, además, salvo que sea muy joven, etcétera, que no tenga enfermedades y tal, pero o se va al FONASA o se queda sin ISAPRE porque va a tener las preexistencias. Y ¿qué? Puede que el gobierno diga, bueno, esa no es mi responsabilidad, pero es como Huachipato, ¿verdad? Sí. Uno dice, no es la responsabilidad del gobierno, pero
pero ¿en qué situación queda esa persona? Bueno, la verdad es que nunca hemos dicho que no es nuestra responsabilidad, por eso estamos más de un año discutiendo y estudiando cuál es la mejor forma de dar cumplimiento a las sentencias y mantener la estabilidad del sistema, entendiendo la responsabilidad que tenemos, no por la industria de ISAPRE, sino por la consecuencia que tiene particularmente en el prestador privado, en el que tienen mucha dependencia financiera de las ISAPRES, y la caída de la ISAPRE genera una inestabilidad, incluso en el pasado ha significado la quiebra de alguna clínica. Entonces, ciertamente que nos preocupa y por eso nos ocupa y hemos estado teniendo responsabilidad de ese tema durante todo este tiempo. En el caso de insolvencia de un ISAPRE se entra en un proceso que está regulado por la Superintendencia de Salud, que incluye la licitación de la cartera. Pero sin embargo nosotros ciertamente para que se licite la tiene cartera que haber oferta oferta. Cartera, sí, por cierto, entonces, tiene que haber oferta. Y ciertamente que nosotros no queremos llegar a ese punto, y por eso incluso adelantamos el reajuste y hemos hecho una serie de medidas en el sentido de dar estabilidad, pero hay mecanismos justamente que permiten dar en el regular con el alcance que se da acá, y que haya una licitación de manera de que no quede directamente al descreme de las ISAPRES, y que eso afectaría justamente a las personas que tienen preexistencia. Recordemos que en el caso de la licitación de carteras de las AFP, por ejemplo, de los nuevos cotizantes, ha habido años que se ha declarado desierta. O sea, no hay que pensar que las licitaciones no hay que pensar que las licitaciones sean algo que suya resolver el problema. Y yo quiero volver entonces No, ciertamente, por eso es que estamos con todos estos mecanismos y el proyecto de ley para dar estabilidad al sistema. Pero quiero ver como 10 pasos para atrás, pero que es ahora. Los 10 pasos para atrás son: si uno revisaba el programa del presidente Boric, lo que sostenía era que finalmente las aseguradoras privadas quedaban como aseguradoras de segundo piso. Recordemos que inclusive en la discusión de la convención se planteaba que sí, que podían existir, pero que no podían recibir fondos públicos. Es decir, ya era el delirio en términos prácticos. Pero ¿qué es lo que ocurría si uno analizaba bien el programa y las propuestas de la convención? Era el sueño dorado de cualquier asegurador privado, porque no se iba a hacer cargo de las licencias médicas, iba a poder elegir de manera completamente desregulada, al no formar parte de la seguridad social, iba a poder elegir como quisiera a sus cotizantes, y por lo tanto iba a tener, como dijo Juan Luis Castro por ahí, el descreme del descreme. Pero ese riesgo todavía existe si desaparecen las ISAPRES, o si las ISAPRES se convierten finalmente en aseguradores y que salgan del sistema de seguridad social. ¿Eso sigue en la cabeza de alguien? A ver, el que se junte todos los fondos en un solo fondo, que era parte del programa, no está en este momento sobre la mesa, porque tendría que cambiar de alguna forma toda la estructura legal y constitucional. Por lo tanto, eso no está en los planteamientos. Nosotros sí lo que estamos planteando en este proyecto de ley es habilitar la posibilidad de que FONASA justamente contrate seguros privados complementarios para tratar de evitar estos efectos que usted menciona, que es el hecho de que exista el descreme de personas, y quedan personas con más posibilidad de tener un seguro complementario que otras, y por eso en el fondo parte del proyecto de ley tiene la modalidad de cobertura complementaria, que tiene que ver con dar más opciones a las personas de clase media, a las personas que se han trasladado desde las ISAPRES a FONASA, y todas las personas que están en FONASA que son cotizantes, de tener una posibilidad que hoy día existe. Hoy día hay seguros complementarios para FONASA, sí, totalmente, pero que puedan ser negociados en una cantidad más grande, en el fondo ocupar el poder comprador y evitar, por lo tanto, el que haya estas posibilidades de personas que, queriendo tener un seguro complementario, no puedan acceder a él por edad o por preexistencia. ¿Y hay algún estudio actuarial que muestre que efectivamente eso sería rentable para las compañías privadas? Bueno, las compañías han estado trabajando con FONASA, justamente en esta, yo misma también recibí a la Asociación de Aseguradores, han ido tanto a la sesión del Senado como fueron a la Cámara de Diputados. Ellos tienen algunas observaciones que se han tratado de incorporar al proyecto, por ejemplo, el hecho de que como seguros complementarios sean seguros financieros.
y no entren dentro del tema de la judicialización de salud y por lo tanto sean regulados por la Comisión de Mercado Financiero. No sean parte de la Seguridad Social, Claro, por ejemplo. la Comisión de Mercado Financiero también fue a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y plantearon que la regulación que se estaba planteando ahora en el proyecto, después de las indicaciones de la primera vuelta, era adecuado para ellos. Todavía los aseguradores hicieron algunas otras observaciones relacionadas, como por ejemplo, nosotros planteábamos que en una primera vuelta que van a ser vía licitación, es vía trato directo, y que tuviera seguro catastrófico, y ellos pidieron que en una primera instancia no tuviera seguro catastrófico, sino que comenzara sin un seguro catastrófico, que tuviera un tope máximo que es habitual en los seguros complementarios, y algunas otras indicaciones o modificaciones que estamos tratando de incorporar nosotros en la nueva indicación. Eso abre muchas perspectivas en un trabajo mucho más virtuoso del punto de vista de la complementariedad del seguro público con los seguros privados, y esto sin que se restrinja la posibilidad de que sigan existiendo las ISAPRES, ni que tampoco se restrinja la posibilidad de que sigan existiendo los seguros privados complementarios, como hoy día ustedes saben existen, y ustedes mismos le hacen, creo que hay comerciales de seguros complementarios en este programa. Sobre FONASA también. Sí. Y aquí un auditor pregunta algo que es interesante. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de la regulación con las ISAPRES? Entiendo que son 2 ISAPRES nuevas que han aparecido. Uno podría creer que una esencial. ¿Es solo esencial? Sí, los otros anunciaron que estaban estudiando, pero okay. no han abierto. Sí. El que está usando es esencial. Ya, yo conocía esencial, pero le escuché, no me recuerdo, a algún parlamentario que había 2, pero no supe el nombre. Debe ser porque se presentó. Porque lo dijeron en entrevistas, claro, que entonces, estaban estudiando. Entonces no calza mucho que uno escucha sin mucha responsabilidad ni saber quién dice, se van a acabar las ISAPRES. Entonces es como lo que uno escucha el rumor, que es muy distinto a lo que usted plantea y no es lo que se pretende. Entre eso que estén apareciendo nuevas, es como bien curioso. Entonces, ¿hay una regulación nueva para las personas que están evaluando entrar a alguna de esas? ¿Qué resguardo deben tomar o cuál es el contexto? O sea, en la práctica, la Corte Suprema, con sus 3 sentencias, puso límite a todas las causas, trató de poner límite, porque eso estamos tratando de que con la ley corta no abramos nuevas posibilidades de judicialización a los elementos que eran más habituales en la judicialización. Uno, el hecho de que las ISAPRES tenían la posibilidad de tener alzas unilaterales de precios desreguladas. Eso ya no es así. Está el índice de costo de la salud, que se define como techo. La Corte obligó a la Superintendencia a realizar un proceso de verificación sobre las alzas, de manera que no todas pueden llegar al techo, sino que tienen que justificarlo, y eso ya lo vimos, lo hemos visto en 2 años, que ha funcionado bien. El año pasado, después de que terminó este proceso, hubo gente que igual recurrió a la Corte, pero ninguno de esos recursos fue acogido. El segundo tema tiene que ver con la tabla de factores, que es lo que vamos a tratar de solucionar con la ley corta, es decir, de que ya la tabla de factores no va a discriminar por sexo, como las tablas antiguas. Todos tienen que pasar a la nueva tabla, y que además tiene menos discriminación por edad, la suspensión del cobro de los menores de 2 años, que ya se hizo efectiva con la ley de reajuste, ya no se cobra a los menores de 2 años, y finalmente el GES. La fijación de la prima GES. Nosotros en el proyecto de ley, uno de los elementos que no se aprobó en el Senado fue justamente lo que planteábamos de regular el tema GES, que significó la sentencia más reciente y que fue la primera que se implementó, pero probablemente el fraseo que pusimos no fue el más feliz, porque pensaron que se estaba haciendo una fijación de precio, cuando en realidad lo que se pretendía es un sistema de verificación similar al del alza de la prima. Se podía interpretar como graficación. Sí, claro. Bueno, entonces en definitiva vamos a tratar de reponerlo explicándolo de una manera mejor, y con eso de alguna forma las causas de judicialización quedan definidas con las mismas reglas generales de la ISAPRE. Ellos pueden abrir una breve antes de liberar que me quede pegado el tema de las licencias de los grandes emisores. ¿El proyecto contempla alguna sanción para el usuario de una licencia fraudulenta o solamente para el emisor? Para el emisor, fundamentalmente, sí. Para el usuario hay algunos elementos, pero no tan drásticos como para el emisor. Pero ciertamente que el usuario es parte del ciclo del uso fraudulento. ¿Y usted estaría abierta a pensar en aumentar eventualmente los castigos, las sanciones? Bueno, eso es lo que estamos viendo con la indicación que vamos a incorporar. Oye, disculpa, sé que se tiene que ir la ministra, pero ¿cuánto, o no sé si a eso se refería con el mal fraseo,
¿cuánto podría esperarse que, o el techo de que puedan subir los planes más adelante en el año, si es que todas las leyes se aprobaran? O sea, bueno, ese es otro elemento, que es el tema del ajuste, sí. el ajuste extraordinario. Eso nosotros en el Senado nos pidieron que fijáramos un techo. Estamos terminando ese cálculo del techo. Vamos a entrar con una indicación. No lo puedo dar en este momento porque no tengo todavía. ¿Va a ser menos de 40? Sí, sí, va a ser menos de 40, de todas maneras. Ya, es que había parlamentarios que decían va a subir hasta 40%. Claro, lo que pasa es que hablaban de uno de los elementos. Recordemos que el precio pactado, que es finalmente lo que uno paga, tiene 3 elementos: el precio base, la tabla de factores y la prima GES. Entonces, cuando hablaban del 40, hablaban del precio base, pero no consideraban que por GES estaba bajando y por tabla de factores baja. Entonces, preferimos establecer un techo del neto del alza y no por trozos del cobro de las ISAPRES. Esto es bien complejo, yo sé que es difícil de explicar, pero en definitiva para la gente en diciembre o en noviembre pagaban una cierta cantidad que se redujo bastante marcadamente por el tema GES en diciembre y en enero, y después el reajuste significó un ajuste de precio que en definitiva el 96% está pagando menos hoy día de lo que pagaba, a pesar de que se le ajustó el precio anual, y ese precio anual va a durar hasta septiembre del otro año. Ministra Jimena Aguilera, 1 millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Ministra, por venir. Gracias, Jimena. Muchas gracias, ministra. Buena semana. Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD, distribuidor Starlink autorizado, sin la mayor cobertura de fibra óptica, se une con la mayoría de las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempo de espera, porque con Mita eliges tu destino. En Consorcio, tu swap 2024 viene con premio. Ahorra tiempo y contrátalo fácil y rápido, 100% online, desde 3.090 pesos, y participa en el sorteo de 1 millón de pesos. Sin filas, sin trámites. Ahórrate estar a última hora en marzo y hazlo hoy. Consuelo. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí misma. En Duna, la artista mexicana Frida Kahlo. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. No le des más vueltas. Contrata tu SOAP 2024 en Consorcio hoy mismo. Es fácil, rápido y 100% online. Entra a consorcio.cl y contrátalo desde 3.090 pesos. Además, todos participan en el sorteo de 1 millón de pesos. Relájate este marzo y déjanos el trámite a nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. ¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo! ¿Cuál te compraste? No, nada de comprar aquí. Me suscribí al Renting Mita Go. ¿Qué? En el Renting Mita Go, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita. ¿Todo incluido en la cuota? Tal cual, y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y... Suscríbete tú también en mitago.cl.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No. ¿El personal? No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes. Este 2024, marzo no tiene que ser difícil. En serio, con Talana, el software de recursos humanos, retomar la gestión de tu equipo, preparar los desafíos del año y más, es posible en pocos pasos. Aprueba y gestiona solicitudes, firma documentos, coordina turnos y horas extras y establece nuevos desafíos en un mismo lugar desde tu teléfono. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años haciendo crecer tus ahorros. Para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa, porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. Si tú o tus hijos tienen tos, fiebre o dolor de garganta, atiéndete con uno de nuestros médicos de urgencia. Esto nos dice Clínica Alemana. Hazlo por telemedicina. Agenda una teleurgencia de clínica en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Hablamos en Off, en Radio Duna. Bueno, lo que era esperable que iba a suceder está sucediendo. ¿Qué pasó ahí? La entrega por capítulos del caso Hermosilla. Pues ya no es el caso audio, porque en principio fue el caso audio y en el audio había más personas, entonces era de alguna manera injusto personalizarlo en Hermosilla, pero el caso sí se ha ido centrando en Luis Hermosilla con nuevas revelaciones de los mensajes que ha compartido y de las operaciones que ha hecho para nombramientos o inmiscuirse o influir en nombramientos ya, por ejemplo, en el Poder Judicial, desde la Corte de Copiapó, como lo señala Ciper en su último reportaje, hasta miembros de la Corte Suprema en activo, o sea, recientemente nombrados, que han reconocido conversaciones con Luis Hermosilla para su postulación a esos cargos. Entonces se vuelve un personaje muy central en la conversación de hoy en día sobre el estado de las cosas, ¿no, Consuelo? Ya, pero ¿qué esperábamos? Por eso, como se planteó en un momento, y esto iba a ser por entrega largo. Claro, va a ser una fascinante entrega por capítulo. Encuentro que lo del Poder Judicial es súper preocupante porque finalmente el abogado puede llegar con sus causas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le deben los ministros que le pidieron ayuda? Pero es obvio que un sistema donde tienes que hacer lobby durante toda tu carrera, tienes que, hablar por tus fallos, qué sé yo, pero luego que te nominen en las esquinas y luego tiene que seleccionar el ejecutivo. Entonces es obvio que hacen lobby. Y todos hacen lobby. Y ese es el problema que tenemos con los fiscales nacionales, y ese es el problema, o sea, todo el mundo arma sus redes para conseguir lo que, en este caso, un cargo. Claro. Que te escojan, que voten por ti, ahora, que escuchen tus puntos. Ahora, lo que pasa es que meternos en y digo, lo encuentro de la mayor gravedad, pero sí, estoy contigo. Ahora, tenemos que cambiar el sistema en que se nominan. Sin padrinos entonces no llegas. Sí, claro. Ni a las cortes, o ni llegan a la menos. Fiscalía. Bueno, esto se discutió largamente en la fallida Comisión Constitucional.
había una propuesta de mecanismo de nombramiento de los jueces, a mí no me fascinaba, pero, que importa lo que me importa, lo que me gusta, pero que cambiaba este sistema, lo convertía en algo distinto. Lo que pasa es que las corporaciones, los consejos de la magistratura en muchas partes se prestan para que las influencias sean internas y no externas, entonces también hay que tener ojo con eso. Pero ojo, yo quiero así tratar de poner por un segundo la pelota al piso en un punto. Quiero salirme un poco del tema Hermosilla, un poquitito, porque no se puede salir mucho, pero hace 20 años o 25 años, básicamente antes de la existencia de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, se sabía y se conocía la existencia de los alegatos de pasillo. Claro. Había abogados que eran famosos, abogados que además en la prensa se escribía que fulanito tal había elegido al abogado cual por su muy buen acceso a la Corte Suprema. Sabíamos la existencia de gestores que se les dedicaban hasta títulos nobiliarios, digamos, que participaban y que hacían comidas con senadores y el Poder Judicial. Todo eso sabíamos que ocurría. Y era bien evidente y externo. Yo entiendo, y lo he preguntado mucho, que los alegatos de pasillo como tales ya no existen, y en ese sentido los ministros son muy cuidadosos. Entonces, el paso siguiente al no existir el alegato de pasillo era el sí, pero ministro, ¿usted me debe su designación? Bueno, sí, ok, ahora nos enteramos de esto. Busquemos la forma de resolverlo. Pero claramente hay una forma de hacer las cosas. Y recordemos que hubo 17 años en los cuales los nombramientos en la magistratura no tenían que ver con ninguna de estas condiciones, sino que tenían que ver con los niveles de obsecuencia que se suponía los ministros y los jueces iban a tener respecto al gobierno turno. O sea que hay un trabajo de destrucción muy importante. No era de turno, era el único gobierno. Bueno, el gobierno que había, digamos. Claro, tenéis toda la razón. O sea, los niveles de obsecuencia de un gobierno que se proyectaba por muchos años. Parte de la destrucción de la magistratura tiene que ver con los 17 años en los cuales los jueces que entraron no eran los mejores jueces, sino que eran los que se suponía iban a ser más obsecuentes con el gobierno militar. Entonces, entendamos, hay aquí un proceso de destrucción de valor de la judicatura que pasó de los alegatos de pasillo a que ahora nos enteremos de esto otro. Bueno, sigamos avanzando, resolvámoslo. Pero no nos pongamos tipo el sofá Donoto a decir que si cambiamos el mecanismo de designación vamos a resolverlo todo, cuando no, por favor, si aquí hay prácticas que están enquistadas y que tienen que ver con una historia. Y todavía, yo entiendo que recién ahora... Pero es malo, a ver, y si uno hace abogado del diablo. Dale. Es malo que alguien que está en una quina y que quiere, por ejemplo, Matus. Claro, Jean-Pierre Matus. Habló, esto lo publicó CIPER, que chapó para CIPER, ha tenido muy buen acceso a las carpetas correspondientes, ¿verdad? ¿Qué? No, que yo pondría ahí un pequeño... acceso? No, lo que pasa es que promete cosas que no... Porque nos habla, la última nota habla de los chats, pero no aparecen los chats, entonces no... Pero atiene a las personas... entonces no, pero bueno... Pero tiene a las personas reconociendo. Jean-Pierre Matus dice, cuando mi nombre apareció, sí, él habla en directo, apareció en la quina de postulante de la Corte Suprema, en algunos medios se publicó información y dice al final que había hablado no le pedí gestión a mi favor y desconozco que lo hubiese hecho, solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina. Es decir, hablaron mal de mí, como yo estoy en la quina, hablé con Hermosilla para que le dijera a Piñera que lo que se decía a mí era mentira. Pero es un trader. Pero si hubiese tenido en su poder los chats, lo hubiera publicado y habría sido completamente distinto. Bueno, quizás se los mostraron, no sé los detalles, pero... Bueno, no sé, yo lo pongo... Me parece que cuestionar el artículo de CIPER cuando pues quizás se los muestran y le dicen ya, pero no los puedes publicar, te los muestro, puedes referirte a ellos, pero no los puedes publicar verbatim. No estoy cuestionando el artículo de CIPER, todo lo contrario, creo que ha otorgado mucha luz sobre esto. Sí. Pero tengo mis dudas respecto a la razón por la cual, por ejemplo, algunos de los que hablaron con CIPER hablaron. Pero en fin, da lo mismo, eso no nos quedemos en el detalle. Pero volviendo al punto que tú planteabas, Consuelo, a ver, ¿por qué sería malo? ¿Por qué sería malo? Cuando tú quieres que te nombren,
Está el otro caso del señor de la Corte de Apelaciones, en verdad el señor Ulloa, que venía del norte, que había tratado que lo nombraran, que había estado 2 veces en una quina. Que era desconocido, que no tenía contacto en Santiago. Pero inmediatamente le dijeron, tú lo que tienes que hacer es contactarte le dicen, con yo conozco, Hermosilla. claro, un amigo le dicen, mira, habla con Hermosilla, yo te doy el teléfono de Hermosilla. Hermosilla está convertido en el Felicevich de los nombramientos. O sea, te consigue el club. ¿Y sería verdad? Bueno, pero es que a esta altura, bueno, pero ayuda, pues. Queda la idea de que le deben un favor. Exacto. Entonces, la pregunta que uno viene a decirse ahora, por ejemplo... Es el tema, que le quedan debiendo un favor, te conviertes en amigo, puedes separar aguas cuando eres amigo, cuando te juntas a tomarte un cóctel o te incluyen en la lista de distribución del poema diario en la mañana. Claro, te mandaba poemas diarios en las mañanas, Hermosilla. Es increíble. Ahora, una lista. Una lista de personas. Sí. Ahora, acuérdense que el origen de todo esto son las filtraciones en el caso Sauer, ¿no es cierto? Con María Leonarda, etcétera. Y en esos audios, cuando era solo el caso de audios, a nosotros nos impresionó a todos porque él pedía plata a su cliente para ir a mojar a personas, ¿no es cierto? A la CMF, al Servicio de Impuestos de Interno. Miren, solo de recordar que las personas que fueron desafectadas del Servicio de Impuestos Internos fueron reintegradas. Es decir, no se encontró en ningún momento que él efectivamente haya pagado esas coimas. Entonces lo que habría que ver si Hermosilla se quedó con la plata que le pagó su cliente para supuestamente ir a pagarle favores a alguien. Él ofrece muchos favores, se convirtió en el famoso operador de muchas causas, en el servicio, en la CMF, en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, en la moneda. Lo que no sabemos si efectivamente son eficientes o no sus gestiones. Ese es otro tema. Pero es un gran prometedor de... Cuando se transforma en este gran prometedor de favores y tú necesitas un favor, tú terminas yendo donde Hermosilla. Y el que requiere lobby también usa Hermosilla porque dice, mira, Hermosilla conoce tanto a los jueces que veamos quién es el bueno y quién es el malo. Se transformó al final. Sí, pero es lo mismo con todos los brokers de poder, es lo mismo con las agencias de comunicaciones. Mi mejor meme de este fin de semana era uno de Enrique Correa que decía, 1000 contactos en el teléfono, poco igual. Poco igual. Oye, pero también yo les vuelvo a decir, pongamos un poquito la pelota al piso. Nombramiento de Jean-Pierre Matus, ya que estamos hablando del caso de Jean-Pierre Matus. Claro, la Corte Suprema envía una quina, el presidente de la República designa uno, pero tiene que tener el acuerdo del Senado. Sí. Tiene que tener el acuerdo del Senado. O sea, en ese sentido, está el filtro de la propia Corte. Entonces, Hermosilla tuvo que haber sido exitosísimo en convencer a los de la Corte que lo pusieran. Después tiene que haber sido exitoso en convencer al presidente Piñera. Le fue re mal. No, pero nadie está diciendo que influyó en toda la cadena de producción. Estamos hablando de que fue contactado para un espacio de la cadena, que era desde el señor Matus, que quería decir, pucha, quiero que me nombren a mí. También en la moneda. También en la moneda. Acuérdate de quién estaba en la moneda. Estoy diciendo. No, para formar para que estuviera en la quina también, parece. No necesariamente. O no necesariamente no, pero bueno, da lo mismo. Si el punto es que después de eso venía el Senado. Punto no era en la quina, después de eso venía el Senado. Y por otro lado nos enteramos, por ejemplo, que el director Muñoz le pedía a Hermosilla que le consiguiera que le compraran la casa de San Damián. Y el gobierno se lo rechazó de pleno. Entonces, fíjate que en la crónica no quería que fuera vecino del presidente. En la crónica de Zipper no se lo quería topar. En la crónica de Zipper viene que queda en camino a la viña, pero en otra cuadra. Oye, en la crónica de Zipper viene otro dato interesante. Cuando Jean-Pierre Matus llega a la Corte Suprema, él mismo hace una lista de inhibiciones. Se va a inhibir de fallar o participar en fallos en que haya 115, si no me equivoco, 112 personas. Dice, mire, si es que ven un caso de el señor Piñera, yo no voy a estar. O el caso de yo no voy a estar. En esas inhibiciones no pone Hermosilla. Entonces uno tendría que preguntarse por qué no pone Hermosilla si evidentemente él habló con él y participó en alguna parte de la cadena de producción de su nombramiento. ¿Será porque lo pide Hermosilla como pago, como condición para operar? O porque Jean-Pierre Matus consideró que en realidad llamar a Hermosilla y que él sabía que podía tener contactos con la gente de la moneda a la cual él quería llegar, y le dice, oye, se está diciendo esto, yo digo esto otro, esta es mi verdad. ¿Quién está escuchando este programa? Leyó Zipper y enfrentó en un juicio en la Corte Suprema, enfrentó como contraparte de abogado a Luis Hermosilla, y en esa sala estaba Jean-Pierre Matus u otro al cual haya influido, y perdió a esta persona que está escuchando, por ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que se sienten? ¿Que el fallo fue justo?
Tener el menos legítimo derecho. El acceso a la justicia es el que está en definitiva puesto en cuestión aquí. Pucha, yo perdí un juicio contra Hermosilla o contra otro. Ahora me doy cuenta que tenía santo en la corte. Un millón de amigos, señor. Claro. ¿Cómo iba a ganar yo? Yo tenía todas las de ganar, le dije a mi cliente, está seguro, tenemos todos los antecedentes, vamos a presentar todos los escritos, el alegato está impecable, tranquilo, lleguemos tranquilos porque tenemos que ganar este juicio. Lo perdimos. Entonces, el acceso, y la pregunta que hay que hacerse, ¿cuántos más? Porque es re fácil hoy día apuntar a Jean-Pierre Matus como el chivo expiatorio, es súper injusto. Si lo hizo con Jean-Pierre Matus, ¿con cuántos más los hizo? Y la pregunta que quiero dejar flotando en el aire, ¿cuántos ministros o ministras de la Corte Suprema de hoy están un poquitito preocupados y asustados porque su nombre no ha salido públicamente todavía, pero tiene un sinfín de conexiones y conversaciones en ese mismo WhatsApp con Luis Hermosilla? ¿Con cuántos más ejecutó sus influencias Luis Hermosilla de los que están hoy en la Corte Suprema? Pregunta que queda en el aire y que probablemente sea respondida en los próximos días. Consuelo Matías, ¿nos vemos mañana? Absolutamente. Viene una muy buena entrevista en el Información Privilegiada, me dijeron, ¿ah? ¿Sí? No supe. ¿Y por qué no nos avisó a nosotros? ¿A quién sería? Lean el WhatsApp. Pucha, que estamos a todo. Ya, nos vamos. Rosana, ¿viene la presidenta del Banco Central? Viene la presidenta del Banco Central, qué bueno. Qué bien. Rosana Costa en Información Privilegiada a continuación. Que les vaya muy bien. Chao. 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 Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.